Muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Tenemos ya un poco más de 320 personas siguiéndonos por aquí por el Zoom, ¿no? Y hay más lo que nos puedan estar siguiendo por redes sociales. ¿No? Bienvenidos a este quinto foro de desarrollo económico regional Cajamarca, que estamos organizando en el Instituto Peruano de Economía, con el apoyo siempre de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y también con el Colegio de Economistas. Es para mí un gran honor poder participar y llevar estos foros adelante. De nuevo, ya es el quinto que hacemos en Cajamarca, ¿no? Por obvios motivos en formato virtual, ¿no? Esperamos poder regresar a hacerlo en persona, ojalá el próximo año. La verdad que nos encantaría volver a visitar. El objetivo de este conversatorio va a ser plantear algunos retos para la competitividad de la región, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿no? qué cosa esperar, qué cosa ha pasado, hacia dónde deberíamos ir. Para eso vamos a empezar con una presentación de Osvaldo Molina. Él es director ejecutivo de Redes, seguida de una presentación del doctor Víctor Vargas, un catedrático de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. Luego una ronda de preguntas a estos dos ponentes. Voy a seguir yo, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, y luego de mi presentación seguirá el doctor Oscar Mendoza, del Colegio de Economistas de Cajamarca y past president de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Luego de lo cual tendremos una ronda de preguntas y comentarios y el cierre. Esperamos, ojalá, esto siempre se extiende más de lo que uno presupuesta, pero esperamos alrededor de las 7 de la noche. De nuevo, muchas gracias por conectarse. La verdad que estamos sumamente honrados de tener la audiencia que hoy nos acompaña. Y sin más, dejo en el uso de la palabra a Osvaldo, ¿no? Director ejecutivo de Redes. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Diego. Quiero aprovechar para agradecer la invitación. Para mí es un enorme placer estar con ustedes, contigo, Diego, con Víctor, con Oscar, con todos los que de una u otra manera están conectados en este foro. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Dame un segundito para poder ponerla. Pero de verdad que es una enorme alegría, así que les agradezco muchísimo el que me hayan invitado. Y yo básicamente lo que voy a intentar hacer hoy es conversar y mostrar unos cuantos datos. Unos estructurales, pero sobre todo un poco de coyuntura de qué está pasando en estos últimos años con Cajamarca, sobre todo en temas económicos y en temas sociales, en el impacto en temas sociales. Y yo entiendo que tú luego, Diego, y también el doctor Vargas van a hablar un poco más de competitividad. Entonces, lo primero, bueno, entonces esto es lo que vamos a conversar hoy día. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible para que haya espacio para más preguntas, para más presentación. Yo voy a poner acá mi cronómetro. Muy bien. Lo primero que veamos un poco de indicadores económicos de Cajamarca, ¿ya? Y aquí yo quisiera empezar con algo un poquito más estructural, si quieren, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si uno tomase una fotografía de Cajamarca en el 2010 y en el 2021, ¿cómo encontraría a Cajamarca? Y la verdad es que, lamentablemente, Cajamarca ha retrocedido. Estos 10, 11 años, Cajamarca ha ido retrocediendo. Y una cosa que es importante notar, vamos a mostrar esto en el PBI per cápita, y vamos a mostrar el INCORE, que es este índice que produce el IPE, pero que es el índice de competitividad regional. Pero yo quería mencionar un par de datos, ¿ya? Mucha gente a veces menciona o dice, claro, pero el PBI y el PBI per cápita son indicadores no perfectos para el desarrollo. Y eso es cierto, no son indicadores imperfectos del desarrollo. Pero lo que también es cierto es que ningún país y ninguna región ha podido, ¿no?, saltar al desarrollo sin hacer crecer su PBI, sin crecer su PBI per cápita, ¿ya? Entonces, a pesar de su imperfección, realmente explica bien los cambios en desarrollo y en bienestar.
Y miren qué ha pasado en estos solo 11 años, ¿no? El PBI per cápita de Cajamarca en el 2010 era 6.683 soles, pero esto representaba el puesto 17 de las 25 regiones del Perú. En el 2021, mira qué rápido, en el 2012 ya se había bajado un puesto, en el 2021 ya estás en el puesto 21. Ojo que esto es además, esto significa un retroceso pues de 4 puestos en solo 10 años. Acá es comparativo, ¿no es cierto? A pesar que ha crecido ligeramente el PBI per cápita, claro, otros lugares han crecido mucho más. En el caso del INCORE, si bien ha mejorado ligeramente, no podemos dejar de mencionar que en el índice de competitividad, que desde el 2010 seguimos entre los últimos 5 departamentos en materia de competitividad. Y no podemos dejar de mencionar que es en este periodo en donde, por ejemplo, entre estas 2 fechas, en donde, por ejemplo, un proyecto como Conga se suspende, no hay unos problemas en la minería. No creo que sea necesariamente casualidad, ¿no? Que este tema minero haya terminado afectando a esto, que finalmente es una foto, son 2 fotos importantes de Cajamarca que te muestran su situación estructural, ¿no? Como economía. Pero quiero ver ahora con ustedes, quiero revisar con ustedes cómo le ha ido a Cajamarca con la pandemia y cómo se encuentra. Entonces aquí, la economía, una parte que es importante mencionar es que la economía de la región Cajamarca se vio profundamente afectada por la pandemia. Entonces miremos, el naranjita es el nacional, el negrito es Cajamarca, y vamos a ver cómo realmente Cajamarca, en el segundo trimestre del 2020, que fue el periodo más duro de la pandemia y las restricciones, tuvo una caída de 26%, ¿no? Casi la misma magnitud que el PBI nacional, ¿no? Sin embargo, hacia el tercer trimestre de este año, perdón, del año que acaba de pasar, ya ligeramente ha superado la situación previa a la pandemia. Pero miren lo duro que ha sido esta caída para Cajamarca, lo duro que ha sido la pandemia para la economía de Cajamarca. Pero claro, no solo hay que pensar en los números, en los promedios, ¿no? Porque a veces eso esconde un poco la realidad. Entonces miremos un poquito por sectores. Casi la mitad del PBI de Cajamarca está compuesto por sectores de minería y servicios, pero lamentablemente no son esos los sectores que más se han recuperado. El único sector al tercer trimestre del 2021 que se ha recuperado notablemente es el de construcción, que ha crecido 25% respecto al mismo periodo de 2019. Pero, por ejemplo, uno puede ver en minería cómo no se ha recuperado, y uno puede ver en servicios cómo también es duro, y esto representa, como les decía, más de la mitad, o casi la mitad del PBI de Cajamarca. Entonces, si las cifras de aquí nos dicen, oye, estamos ligera, 0.1%, buena parte, y no creciendo más, buena parte se debe a esta composición, ¿cierto? Y Cajamarca, ustedes saben, es la región con el mayor portafolio de proyectos mineros en etapa de construcción a noviembre de 2021, que equivalían a 17.000 millones de soles, pero, sin embargo, la producción del sector minero ha seguido cayendo, ¿no? A todos los problemas que les mencioné al comienzo, también hay un tema de que ha habido, desde el 2019, una reducción en la tasa de crecimiento, ¿no? Llegando negativa, del sector minero, ¿no? Y como les decía, el sector minero representa cerca del 21% de la producción regional. Y uno de los retos para lograr que el sector minero se reactive es, como todos ustedes saben, es el tema del manejo de los conflictos socioambientales, ¿no? Febrero de 2022 se cuenta todavía con 4 conflictos relacionados con la minería. Ahora, una parte importante que también se menciona mucho es en qué medida la minería ha sido capaz de ayudar realmente al bienestar de la población. Pero aquí yo creo que lamentablemente tanto la minería como en realidad el aumento del presupuesto del sector público se ha enfrentado a otro tipo de problemas, que es la calidad y la capacidad de gasto de los actores, sea el gobierno central, pero también el gobierno regional y el gobierno local.
Y aquí ustedes pueden ver los datos de cómo ha sido la ejecución tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales del canon minero, ¿no? Y uno puede encontrar que, salvo en algunos casos, el gobierno regional ha mejorado, ha despuntado en el 2021, pero que normalmente esto ha estado entre 60%, 65%, y en el caso de gobiernos locales, salvo pocos años, por debajo incluso del 60%. Y aquí es un tema importante, ¿no? Porque aquí no estamos ni siquiera revisando la calidad del gasto, sino solo estamos mirando que se ejecute, que el canon sirva de alguna manera, que se pueda utilizar. Entonces acá hay una crítica importante de en qué medida podemos transformar los recursos que genera tanto el Estado como la minería en bienestar para la población, que al final de eso se trata. Y como yo le decía, en buena cuenta, nos encontramos con un embudo que es el Estado. Yo que quería contar un dato, por ejemplo, muy en tono con la pandemia, que tiene que ver con el gobierno nacional. El presupuesto de salud del Perú, ¿no? Uno siempre dice, no, pues es que la pandemia se encontró muy mal porque no se gastaba en salud. Pero el presupuesto de salud casi se triplicó en los últimos 10 años. Yo creo que pocos países pueden decir eso. El problema es que a pesar de haberse triplicado el presupuesto de salud en el Perú, pues la gran mayoría de las postas médicas tenían malas condiciones y no se contaba con camas UCI, y todas estas condiciones, ¿no? ¿Por qué, a pesar de tener esta mejora de presupuesto, no se logró? Esa es la verdadera pregunta, y ese es el verdadero drama del Perú, ¿no es cierto? Y es ahí a donde deberíamos apuntar, más bien, nuestras miradas. Obviamente, como es evidente, esta incapacidad para gestionar bien el canon minero genera un problema, una dificultad para cerrar las brechas sociales en la región. Ahora, ¿qué ocurre con el empleo? ¿O qué ha ocurrido con el empleo? Miren qué es lo que ha pasado. Con la caída de la producción regional también vino una caída considerable del empleo. En el 2020, el desempleo en la región pasó de 2,3% a 7,2%, es decir, casi se triplicó. Y a pesar de eso, el desempleo se encontraba por debajo del promedio nacional, que era de 10%. Y uno podría decir, bueno, qué duro, se triplicó el desempleo, pero las cifras no parecen ser tan graves, y uno empezaría a decir, bueno, caramba, pensé que la situación era más compleja. Y yo creo que el siguiente slide nos va a ayudar a entender dónde está la complejidad del mercado laboral. Miren cuando uno revisa lo que es la informalidad laboral. El problema más serio del mercado laboral de Cajamarca es la informalidad laboral. En el 2020, Cajamarca se posicionaba como la segunda región con mayor informalidad en todo el país. Miren lo que les digo. En Aballito está el Perú, ¿no es cierto? El nacional, 75%. Eso ya es una barbaridad, ¿no? Eso es que 3 de cada 4 trabajadores sea informal. Pero en Cajamarca es 9 de cada 10 trabajadores. Con lo que en realidad datos de desempleo ya no es tan relevante, porque el verdadero drama que sufre Cajamarca, o que los trabajadores de Cajamarca sufren, es la informalidad, ¿no? Muchas personas que trabajan en condiciones, en malas condiciones, ¿no? Con contratos no tan amables. Pasemos, mira, acá vamos los primeros 10 minutos, conversemos al menos unos 5 o 7 minutitos sobre indicadores sociales, porque todos estos resultados económicos, tanto los que son un poquito más estructurales, que Diego va a desarrollar mejor, como los coyunturales, ¿no es cierto?, de la crisis, de la pandemia, nos van a llevar a los indicadores sociales, a los resultados sociales, ¿no es cierto?, que es la otra cara de la moneda. ¿Qué le ha pasado a la población? ¿Qué le ha pasado a los niños? ¿Cómo ha estado la salud? Entonces aquí vamos a mirar un poquito esto. Y aquí lo primero que les quiero mostrar es qué pasó con la pobreza. Con la pobreza, la región sí ha tenido avances, ¿ya? Sí ha tenido avances en la región.
por ejemplo, 50%, por ejemplo, en 2010 era 55%, en 2019 llegó a 37%. Y yo les digo una cosa, ¿ya? A veces, ¿no? Sobre todo en momentos cuando viene una gran crisis como la pandemia, la gente tiende a menospreciar estos avances. Pero un avance de este tipo es una cosa impresionante. De hecho, el avance logrado por el Perú es un avance que, digamos, que fue celebrado por el mundo, ¿no? Yo recuerdo muchos artículos y columnas de la BBC, por ejemplo, hablando de esto. Entonces, estos cambios, ¿no es cierto?, de 50% a 37%, o de 55% a 37%, son muchas personas saliendo de pobreza, y que si bien, me queda claro, no necesariamente significa que estén en una situación de bienestar total, etc., sí significa una mejora considerable de sus vidas, y es algo para aplaudir. El caso, lo único malo, lo que sí sigue siendo malo, es que Cajamarca de manera consistente tiene mucha más pobreza que Perú, que el promedio nacional. Entonces, en el promedio nacional, en el 2014 era 22%, Cajamarca estábamos hablando de 50%. Ahora que ha aumentado la pobreza, ¿no?, la diferencia son 13%. Entonces todavía hay una brecha, algo importante, y una tarea pendiente importante para Cajamarca. De la misma manera, ¿qué pasa con el acceso a los servicios básicos? Aquí estamos sumando agua, saneamiento, electrificación, telefonía móvil, internet. Y si uno revisa eso, el acceso a este conjunto de paquete de servicios básicos, nuevamente, acá el negrito es Cajamarca, recuerden, el negrito es Cajamarca, el rojito o naranjita es el promedio nacional. Lo que termina ocurriendo es que, si bien se ha mejorado, miren, se pasó de 4% a 14%, esto está todavía muy lejos del promedio nacional, en donde casi 1/3 de la población tiene el paquete completo de estos servicios, ¿no? Y aquí, nuevamente, yo les digo, acá nuevamente, una buena pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué no se ha podido mejorar más en estos servicios? ¿Y dónde están los recursos que se invirtieron en esos servicios? Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace 5 años se estimó más o menos cuánto era la brecha de agua y saneamiento, de saneamiento en el Perú. El Perú gastó más de 1/3 del monto para poder para cerrar esa brecha. Las mejoras son solo de 10%. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el resto de recursos? ¿No? Esto que es para el Perú entero, también se reproduce seguramente para Cajamarca. ¿Dónde están esos recursos? Esa es la pregunta que nos tendríamos que preguntar todos, ¿no? A veces dudamos de que hubieron recursos, o dudamos de que hubo avances. No, hubieron avances, pero pudieron haber mejores avances si dentro de esto hubiésemos tenido una maquinaria estatal, gobiernos locales, regionales, más aceitados, más afinados, ¿no? El tema de la protección del COVID, ¿no? La protección contra la COVID es crucial, ustedes saben, para la reactivación económica, y en Cajamarca ha habido avances importantes. Aquí les mostré, acá está tercera dosis, sin vacunar, segunda dosis y primera dosis. Miren el total, hay un tema concreto, hay 24% que todavía no se vacunan en el total, y una cosa dramática, sigue siendo 34% en los más ancianitos, 18, 16, 16 en otros grupos. Si bien se ha avanzado bastante, todavía estamos lejos de la meta, ¿no? Casi el 65% de la población meta cuenta con al menos 2 dosis de la vacuna, ¿no? Creo que, si bien el Perú ha avanzado mucho en esto, todavía existen brechas, sobre todo en las regiones. Acá me hacen unas preguntas, pero luego intentamos responder preguntas. Así que acá hay todavía, o sea, a pesar de los avances, todavía acá hay un camino por recorrer para poder asegurar la salud de las personas. Pero miren qué es lo que ocurre con la salud no COVID, ¿no es cierto? Cajamarca se ubicó en el puesto 20 de 25 de regiones en disponibilidad de recursos humanos en salud, ¿no? Además, casi el 99% de los centros de primer nivel de atención, que es la clave de la salud en el Perú, debe ser los centros de primer nivel de atención.
esos que tú vas a tu posta médica, que debería resolver, ¿no?, más del 50% de los casos. Pero ahí vemos cómo, lamentablemente, esas postas no están en condiciones adecuadas. Y el dato este del 20, que está entre el 20 de 25, es terrible. Cajamarca tiene 7,5 médicos por 10.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional, que es casi 10, y muy por debajo de otras regiones, como por ejemplo Moquegua, que ha sabido utilizar, gestionar mejor sus propios recursos, incluidos los de la minería. Entonces, ¿no?, a enero del 2022, Cajamarca, por ejemplo, es la cuarta región con menos médicos en el sector público por 10.000 habitantes, ¿no?, con solo 7,5. Y solo por encima de Puno, Loreto y Piura. ¿Qué se tiene que hacer? Y nuevamente, recuerden esta imagen que yo les estoy contando, ¿no? Esto de el presupuesto de salud sí mejoró, ¿no? Casi se triplicó, pero ¿qué pasó con él? ¿Dónde está? ¿Por qué tenemos esta situación? ¿No? Yo creo que me gustaría que esa sea la pregunta que les vaya quedando, ¿no? Porque si no resolvemos esto, nunca podremos resolver nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo infantil, no? Aquí está, por ejemplo, el tema de los porcentajes de niños menores de 36 años, perdón, 36 meses, niños de 36 años, increíble. Con CREP para su edad en Cajamarca, también, ¿no? Venía una mejora considerable, ¿no? Pero es muy claro que la pandemia no ha colaborado, ¿no? Y entonces había llegado a niveles de 46%, que siguen siendo bajos, pero que ya eran importantes, de una mejora que veníamos de 29 y nuevamente hemos retrocedido a 25. Lo mismo pasa con niños, miren el dato, ¿no? Niños, porcentaje de niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad, también, ¿no? De 34% en el 2015 se llegó hasta 69%. Seguimos estando detrás, quisiéramos que sea pues 100%, ¿no? O cercano a 100%. Seguimos detrás. Pero miren cuán duro ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho que los pocos recursos de salud que se tenían se hayan enfocado en controlar la pandemia y nos hemos olvidado de las otras, de los otros problemas, de las otras vacunas incluso, ¿no? O del desarrollo infantil de los niños. Entonces es clave que podamos retomar las atenciones. Por eso es fundamental que la vacunación avance rápido, porque en la medida en que la vacunación avance rápido, no solo se podrá reactivar la economía, sino que podremos volver a prestar atención a este tipo de temas de salud que no estén vinculados con la pandemia, ¿no? Ya mucho tiempo que solo pensamos en la pandemia y nos estamos olvidando, en este caso concreto, en los niños, ¿no? Todavía se tiene un alto nivel de anemia, por ejemplo, en la región con 33% de niños con anemia. Hay mucho por hacer con los CREP, mucho por hacer con las vacunas en la salud de los niños. Y finalmente, miren, el tema del cierre de las escuelas ha terminado generando, por ejemplo, una caída importante. Miren, hay una caída en la matrícula de educación básica, tanto inicial, primaria y secundaria a nivel nacional, que es el naranjita. El negro es Cajamarca. Es un poco raro el dato aquí de que en Cajamarca más bien ha subido un poquito en primaria y secundaria. Había que revisar qué tan exacto es eso, pero sí encontramos, por ejemplo, una caída importante de 3% en inicial. Pero más allá de eso, nuevamente pensar cómo van las brechas en la calidad educativa en la región de Cajamarca, ¿no? En 2019, por ejemplo, el 37% de alumnos de segundo de primaria a nivel nacional tenía un resultado satisfactorio en comprensión lectora. Eso es terrible, porque significa que casi 2 de cada 3 niños no entendían lo que leían en segundo de primaria. En Cajamarca ese porcentaje es muy parecido, es 31%, ¿no? Significa que es incluso peor, ¿no? Más personas, más niños no entienden lo que leen. Entonces, y uno esperaría además que, por eso es importantísimo el regreso a clases y hacerlo de la manera menos desigual posible, es decir, que todos puedan regresar a clases, ¿no? Por eso, porque si esto es con la educación básica de manera normal, digamos, llevándola normal, imagínense por internet, ¿no? Yo creo que la calidad ha sufrido mucho y es clave que nos demos cuenta que los niños también han sufrido. Yo estoy en 20 minutos, así que cumplo con lo que prometí. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Osvaldo, por la presentación. Damos espacio ahora al doctor Vargas, también por un espacio ahora de 10 minutos, y luego abrimos una ronda de preguntas. Por favor, vayan registrando sus dudas en el botón de preguntas y respuestas que está abajo en su pantalla. Doctor Vargas, bienvenido. El micrófono es todo suyo. Doctor, creo que está con el audio apagado. ¿Me escuchan ahora, por favor? Ahora sí. Ok, gracias, gracias. Bien, quería efectuar una presentación. Si por favor me apoyan, sería importante. Bueno, acá está. Compartir. Perfecto, gracias. Ok. Bien, bueno, disculpen la demora. Gracias a todos ustedes, gracias a los organizadores por invitarme a conversar sobre un tema tan importante como es Cajamarca, ¿no? Y el evento habla del quinto foro, ¿no? Sobre el desarrollo regional, ¿no? Por ahí tenemos algunas diferencias, pero en fin, lo dejaremos por ahora. Y lo que yo les quiero mostrar muy rápidamente, por favor, es algunas cuestiones sobre Cajamarca, ¿no? Pero el argumento central de lo que yo voy a mostrar, quiero antes de ello también agradecer a Osvaldo Molina por su presentación. Me parece que ha sido muy ilustrativa acerca de los indicadores, de lo que ocurre en Cajamarca, no tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Sé que él es un experto en esta materia, así que lo único que sí reconozco con toda franqueza es que sus datos sí me impresionan, algunos de ellos, ¿no? Entonces creo que debe ser materia de la discusión a nivel académico y a nivel de gobiernos y a nivel de empresas también, ¿no? Dicho eso, entonces paso a la presentación, ¿cierto? Miren, esta mañana en clase pregunté a los estudiantes, ¿no? ¿Qué entienden por desarrollo? Y tengo alrededor de 10 ideas diferentes, con algunos argumentos parecidos, ¿sí? Pero otros no tantos, ¿no? Entonces, simplemente para mostrar de que una cosa es lo que hablamos en la academia sobre el concepto de desarrollo y otra cosa es lo que la gente entiende en su vida cotidiana. Y ahí tenemos una diferencia conceptual, ¿no? Entre quienes hacemos academia y la realidad. ¿Cómo disminuir, como se habla en esta época, esa brecha, ¿no? ¿Cómo acercar esa situación para encontrar un vínculo, una idea que nos diga, estamos yendo hacia el desarrollo? A mí me parece que nos falta bastante, ¿no? Dicho eso, pasamos a la segunda. Miren, este es el 30 distritos, ¿no? Son distritos de Cajamarca, pobreza monetaria del 2018. ¿No? Ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Que prácticamente dentro de los 30 primeros lugares, 23 distritos corresponden al departamento de... Hablamos de pobreza monetaria, ¿no? Entonces, esto realmente es una calamidad para Cajamarca. Eso hace que los indicadores que nos han mostrado Osvaldo, ¿sí? Diga. Se bajó el volumen por un momento. Wow, ¿qué pasó? No sé si me escuchan ahora bien. Ahora sí, ahora está bien. Ya, perfecto, perfecto. Decía, esta situación hace
que los indicadores que ha mostrado Osvaldo, pues tengan, como dicen, se vean, expresen esta situación en otras palabras, ¿no? Hay una correspondencia, hay una correlación positiva entre esta situación y los indicadores que ha mostrado Osvaldo, ¿no? Ahora, veamos otro elemento, ¿no? Perdón. Este gráfico, sí, muestra las necesidades básicas insatisfechas según el censo 2017. Cajamarca es esa línea amarilla, ¿no? Es esa línea amarilla, ¿sí? Y los distritos, ¿sí? Que están abajo, ¿sí? Por donde está mi cursor, son los distritos que están Lima, Arequipa, Callao, ¿no? Esos son. Pero en la parte superior van a encontrar que está Ucayali, Loreto, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos ahí, no? Una cuestión que nos habla clarísimamente de las condiciones del territorio. Es el territorio el que va configurando soluciones más factibles o menos factibles y en algunos casos no soluciones. ¿A dónde quiero ir? Y por eso la presencia del mapa del departamento de Cajamarca en todas estas láminas, ¿no? Es el territorio. Y me parece que el territorio todavía no lo exploramos adecuadamente, ¿no? A veces simplificamos demasiado, de tal forma que creemos que las soluciones se pueden importar. Y no hay posibilidad de importar soluciones, por lo menos ese es mi parecer. En esta gráfica, que ustedes pueden ver, ¿no? Es un tipo pirámide, una pirámide estrictamente hablando, pero lo que hace es reflejar dónde vive la gente, dónde se asienta la gente, ¿no? Cuando los visitantes vienen a Cajamarca y se encuentran con un valle precioso como es Cajamarca, pues la vida parece que estamos en el paraíso. Sin embargo, no es así, ¿no? En Cajamarca, miren, somos 127 distritos en 13 provincias. Y yo estoy seguro que en el Parlamento hay más proyectos de ley para crear provincias, para crear distritos, para crear centros poblados, etc. ¿Cuántos centros poblados nos dicen los datos censales de 2017? 6.513, ¿sí? De los cuales, según el mismo INEGI, 217 no tienen población, pero sí tienen ocupantes en las viviendas. Una cosa medio extraña, pero en fin, así están los datos. Entonces, la administración para promover el desarrollo tiene que tener en cuenta esta información, esta realidad, porque ahí está el informal como se tipifica normalmente, pero el informal en Cajamarca es un campesino. Entonces, a ese campesino no lo podemos tratar como el informal de La Victoria. Son realidades absolutamente diferentes. Igual, entonces, yo creo que la academia tiene que enfatizar las diferencias territoriales para construir teorías y conceptos que permitan orientarnos hacia esa idea del desarrollo. Caso contrario, simplemente vamos a seguir insistiendo, pero es como echar, ¿no es cierto?, un vaso de agua en un desierto inmenso. Entonces, en esas dimensiones no hay posibilidades de desarrollo. Bien, Cajamarca no tiene agua. Cajamarca abastece de agua, y ahí estoy mostrando en la gráfica, ¿sí? ¿A quién? Gallito Ciego, a Tinajones, y ahora Olmos. Toda esa agua atraviesa el territorio de Cajamarca o se forma en el territorio de Cajamarca. Sin embargo, Cajamarca no recibe una retribución por eso. Entonces ahí tenemos un vacío muy grande. Aquí hay una línea roja, ¿no? Esa línea roja lo que expresa es lo siguiente: no hay agua en esa zona. ¿Sí? Toda esa agua discurre, nada se queda. Entonces el reto es, como dicen,
que discurra, pero que también se quede. No solamente que discurra, sino que también se quede. Entonces, el tema del agua es un factor clave para que ese campesino, yo diría, deje de ser informal. Pero si esas condiciones no se dan, creo que la condición realmente va a seguir siendo pobre, ¿no? Miren, esta es las carreteras que tenemos, ¿no? Hay una omisión, lo reconozco, sí, pero esta línea punteada es lo que los cajamarquinos llamamos la longitudinal de Cajamarca, que nos una desde el norte, con Ecuador, hasta la provincia de Santiago de Chuco en La Libertad. Eso es lo que necesitamos, una carretera que nuclee. ¿De qué calidad, de qué nivel? Igual que la carretera Irsa Norte. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, eso es fundamental. La Irsa Norte es esta línea verde, ¿sí?, que cruza a la altura de Jaén. Esa es la Irsa Norte, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Cajamarca, de ser históricamente el centro de paso entre Oriente y la costa peruana, simple y llanamente se convirtió en un puente. Punto. Todo pasa, nada se queda. Entonces, ¿qué necesitamos? Articular el territorio vialmente. Y ahí es lo que necesitamos, es lo que yo digo, ¿no? O sea, unas carreteras, por supuesto, la Irsa Norte, en el centro, algo que ya se está haciendo, pero falta consolidar. En el sur, algo que nos permita juntar todo lo que es el paquete turístico que hay entre La Libertad y Lambayeque con Cajamarca y Cuéllar. Y para eso necesitamos una buena carretera ahora entre Selendín y Leimebamba. Eso es lo que demandamos nosotros los cajamarquinos. O sea, y que efectivamente tengamos una carretera longitudinal que una, y obviamente la atención intraprovincial, es decir, cada provincia tiene su propia red de carreteras, y como ustedes ven, hay centros poblados que están sobre 3.000 metros y que también necesitan una vía de comunicación. Obviamente, los estudios lo dirán, ¿no? Ahora bien, estimados participantes en este panel, ¿no? Aquí hay una ecuación, ¿no?, dos ecuaciones, diríamos así, ¿no? Esta clásica que normalmente se enseña, ¿no? Se enseña en los cursos de macroeconomía, que no está mal, está muy bien, ¿sí? Sin embargo, yo creo, y ese es el parecer que tengo sobre esta materia, que hay que desagregarla para que sea más realista, ¿no? Para que sea más realista. ¿Y eso qué significa? Significa, ¿sí?, que deberíamos apreciar realmente cómo es el gasto público. Hay gasto público de consumo, hay gasto público de inversión, que en la ecuación primera no aparece, no se nota, no se ve. La ecuación primera es excelente para Lima, desde mi punto de vista, pero muy poco válida cuando entramos a la provincia, cuando entramos al distrito. Y esto no es un invento, sino simplemente el recoger la información que aparece, por ejemplo, en los datos que produce el INEGI sobre cuentas nacionales. Entonces, esta situación, estimados participantes en este foro, ¿no?, es la idea que tenemos sobre Cajamarca en mi calidad de docente, ¿no? Para terminar esto, ¿sí? Esto es el gasto público de 2022. Solamente inversiones, ¿sí? ¿Ok? Miren ustedes, necesitamos hacer que el gasto público sea más eficiente, más eficaz, como dice Osvaldo. Ya no interesa saber solamente cuánto se gastó, sino dónde está el producto. Eso es lo más importante. Entonces, ¿con cuánto hemos aperturado? ¿Cuántos proyectos tiene el gobierno nacional? 199, ¿no?, en la apertura presupuestaria.
El gobierno regional tiene 148 en la apertura presupuestaria, perdón, 60, ¿no? Los gobiernos locales tienen 388 proyectos, pero cuando han hecho sus modificaciones presupuestarias, simple y llanamente las cifras saltan, ¿no? El gobierno nacional se queda con 199 proyectos, el gobierno regional de 60 pasa a 148 y las municipalidades pasan de 388 a 976. ¿No? Es una fantasía. Ninguna empresa en el mundo creo que puede manejarse de esa manera, ¿no? Mucho menos un Estado. ¿Ok? Pero a este momento, evaluando esta situación, ¿no? ¿Qué encontramos? ¿Sí? Lo que encontramos es que, ¿no? Encontramos que hay modificaciones presupuestarias, eso es lo que permite la ley, ¿sí? Entonces, he visto, por ejemplo, a nivel de gobierno nacional, qué proyectos disminuyen de valor y qué proyectos aumentan de valor, ¿no? Eso es toda la mirada, ¿no? Entonces, como hechos físicos, por así decirlo, ¿no? Hay 13 proyectos, ¿con cuánto? Con 25 millones. Aumentan, ¿no? 41 proyectos con 26 millones, o sea, hay 54 movimientos de proyectos en 2 meses de ejecución presupuestal, ¿no? Lo mismo ocurre con los gobiernos regionales, ¿no? Hay 106 movidas de proyectos con 213 millones de soles, que es el valor total de este movimiento, ¿no? En las municipalidades hay 1092, ¿sí? Con 340 millones, ¿ok? Y eso hace que realmente hayamos tenido, diríamos, 8.262 modificaciones presupuestarias por un monto de 604 millones de soles. Entonces, la pregunta que surge ahí es esa, ¿no? O sea, el presupuesto, por así decirlo, es simplemente una quimera, no es una realidad. Si esto ocurre en 2 meses, imagínense ustedes al finalizar del año, ¿cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántas modificaciones presupuestarias tendremos? Entonces, esa es un poco la preocupación, o sea, ¿cómo promover el desarrollo si es que no tenemos en cuenta el territorio, si es que no tenemos en cuenta que la gestión pública juega un rol fundamental acompañado de la empresa, ¿no? Y para terminar, simplemente debo decir, ¿no? Yo sí creo que promover el desarrollo en territorios como estos es hacer una alianza estratégica entre lo que es la minería y lo que es la agricultura. La minería porque provee recursos de manera rápida y la agricultura porque es la condición natural que tiene nuestro territorio. Que puede ser mejor en el futuro, no lo dudo, pero esa es la idea. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias, señor Vargas, por su exposición. Gracias también, Osvaldo. Hemos estado recibiendo bastantes preguntas. Por un tema de tiempos no vamos a poder responder todas, pero me voy a permitir hacerle un par que hemos seleccionado a Osvaldo y luego una más al señor Vargas. Osvaldo, nos pregunta Joel Moisés Quiñones, aparte de la inversión extranjera directa, ¿cuáles son los factores que podrían disminuir el grado de informalidad, específicamente en la economía de la región de Cajamarca, y por qué lo son? Gracias. Okay. ¿Voy respondiendo o me hace las 2 preguntas y respondo las 2? Perfecto. Vamos con la otra también. Esta es de Pablo Guamán y nos pregunta sobre la presentación que en la región de Cajamarca solo se gastó el 60% aproximadamente del canon minero. ¿Y cuáles son los factores que evitan el gasto total del canon en Cajamarca? Si es la burocracia o la corrupción u otros. Perfecto. A ver, voy a intentar responder. Voy a empezar con la segunda pregunta, ¿ya?
Sí, aproximadamente 60%, 65, 78, ¿no? Bueno, ustedes vieron el gráfico. A ver, yo creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Hay un tema de capacidades, pero también hay un tema de corrupción. Y la prueba de eso, tres datos importantes, ¿ya? No tengo el número ahorita exacto, pero cuando empezó la pandemia, si no me equivoco, había más de 10 hospitales de gran tamaño paralizados en el Perú. El dato lo sacó Ojo Público, lo debo tener por ahí, en algún momento lo he publicado en alguna columna de opinión. Eso es terrible. Eso significa que una persona veía cómo su familiar se estaba muriendo, pero no podía llevarlo al hospital que quedaba al frente porque ese hospital todavía estaba paralizado y tenía que ir a buscar algún lugar sin camas UCI, etcétera, etcétera. Ese es el gran drama del Perú, ¿no? El gran drama del Perú es, en el fondo, encontrar todas estas obras que se inician, pero que nunca se concluyen. Hay un estudio, miren cuán grave puede ser esto. Hay un estudio de Antonella Bancalari, ella es una peruana que hizo su doctorado en Inglaterra y que ahorita es profesora en una universidad en Escocia. Escocia, ¿no? Sí, en Escocia. Y Antonella, miren la pregunta que se hizo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los programas de agua y saneamiento en el Perú? Y miren el dato. Si yo a ustedes les dijese, si a ustedes, a cualquiera de ustedes, a las 500 personas que amablemente nos siguen, ¿qué pasaría en un pueblo que no tiene agua, que no tiene saneamiento, ¿no? Si yo les propongo que les voy a poner agua y saneamiento, yo creo que todo el pueblo debería ponerse contento, ¿no? Bueno, pues eso no es lo que pasa en el Perú, ese es el drama. Miren lo que pasa en el Perú. El pueblo se pone contento al principio, empiezan las obras, ¿no es cierto? Se hacen las zanjas, pero luego esas zanjas se abandonan, y lo que se termina encontrando es que nunca se terminan, nunca se culminan las obras, se dejan las zanjas abiertas, se llenan de agua, se llenan de insectos, y ¿saben lo que encontró Antonella? Que al final, lo que terminaba haciendo era aumentando la mortalidad infantil. Esto no es como un dato así de que ocurrió en un lugar. No. De manera general, este tema termina generando un aumento en la mortalidad infantil, sea por mayores accidentes, ustedes se acordarán esos casos, sea por mayores enfermedades. Ese es un drama. Esto que debería ser una fiesta, una alegría para esos pueblos, se termina convirtiendo en una tragedia. Y eso solo puede ser explicado o por corrupción o por ineficiencia, ¿no es cierto? Entonces, ese yo creo que es el gran drama del Perú. ¿No? Tener estas obras que no se culminan, que los recursos no se utilizan sin contabilizar las ingentes cantidades de recursos que se utilizan en obras irrelevantes, ¿no? La plaza de no sé qué, el estadio de no sé cuánto, todos ustedes saben esas historias. Entonces, ese es el gran drama, yo creo, o uno de los grandes dramas del país, lamentablemente. Y hay unos estudios, unos análisis, por ejemplo, de Contraloría, que muestra cuánto le cuesta a Perú la corrupción, y son montos altísimos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto. Lo otro que me preguntabas, corrígeme María Pía, era cuáles son los factores que podrían disminuir la informalidad, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Más allá de la inversión extranjera, ¿cuáles eran los factores que podrían disminuir la informalidad? Sí, de acuerdo. De acuerdo, muy bien. Ahí, mira, yo siempre creo, a ver, estoy de acuerdo con el doctor Vargas de que hay que colocar los números, los datos, en la realidad y ubicarlo en la geografía, en el mapa, entenderlo, ¿no? Pero pongámonos un minuto, por favor, en el aspecto de la informalidad laboral urbana, ¿ya? Para no meternos en otro mundo. En el mundo de la informalidad laboral urbana, ¿no? Una buena pregunta que uno se hace es, cuando uno piensa en el empresario, el problema que tenemos en el Perú es que cuando uno piensa en el empresario se lo imagina, ¿no es cierto?, a un gran hombre con mucho dinero y una empresa inmensa. Pero ese no es el empresario en el Perú. El empresario por el Perú es un pequeño trabajador, ¿no es cierto?,
Es tu papá que me estás escuchando, es tu tío, ¿no es cierto?, que tiene un pequeño taller mecánico o que hace unos zapatos, mejor unos zapatos, etc. Ok, entonces la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿por qué ese tío tuyo contrata de manera informal? Y yo te voy a decir un dato clave. La legislación laboral, no te voy a decir ni siquiera los costos, nada, la legislación laboral tiene más de 480 páginas. Es una locura, ¿ya? Es locura pura. Entonces, solo simplificar la legislación laboral, creo que ayudaría muchísimo para que las personas estén interesadas. Para que este señor que tiene un taller esté dispuesto a contratar de manera formal, es porque la formalidad es mejor que ser informal. Hasta ahora no lo estamos logrando. ¿Qué debemos hacer? Un dato importante que yo estoy seguro que Diego va a tocar en su presentación, la productividad. Es bien importante el tema de productividad, ¿ya? ¿Qué tan productivo es el trabajador? ¿Qué tan productiva es la empresa? ¿Ya? Y cierro con este dato. Nosotros, como país, nos hemos vuelto mucho menos productivos que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En las últimas décadas nos estamos viendo menos productivos. Si nos comparamos, somos menos productivos, lamentablemente. Pero hoy hay un drama mayor. Si tú te comparas la empresa grande en el Perú con la empresa pequeña y revisas su productividad, en Estados Unidos la empresa grande es el doble de productiva que la empresa pequeña. Ok. En China, en India, es el triple. Suena bastante. En el Perú es más de 10 veces. Entonces es bien difícil que estos pequeños esfuerzos poco productivos puedan dar saltos y puedan generar empleos de mayor calidad. Entonces, a ver, solo para cerrar la idea, la inversión extranjera es clave, la inversión privada es clave, sí, correcto. Pero además deberíamos ayudar a tener mejores condiciones para poder promover la formalidad. Una de esas, la legislación laboral. Solo la complejidad de la legislación laboral es una traba. Y adicional a eso, una variable que deberíamos mirar y que nunca los peruanos revisamos es el tema de productividad, sea empresarial y sea laboral. ¿Ya? Creo que ahí lo puedo dejar para no comerme tanto tiempo. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Me gustaría también hacerle una pregunta al señor Vargas. Hemos tenido varias también, pero me gustaría preguntarle cómo mejorar la gestión del presupuesto público del gobierno regional para que se cierren brechas y contribuyan al desarrollo del departamento. Muchas gracias por la pregunta. Creo que gran parte del drama, para ponerlo en esos términos, ¿no?, del gasto público, es la falta de técnicos, por un lado, y por el otro lado, comparto la idea de Osvaldo en el sentido de que en el Perú todo es engorroso, ¿no? Y el presupuesto no deja de serlo. Tiene tantos pasos, tiene tantas pautas, tiene tantas órdenes, ¿no?, que hacen que a la hora que las cosas se quieran hacer verdaderamente, pues todo se desplace en el tiempo. Un buen proyecto de inversión debe durar entre 5 a 6 años. En el Perú, un proyecto de inversión demora más de 10 años. Y no es que no sean importantes. Pongo, por ejemplo, los proyectos de agua potable y saneamiento en 10 capitales de provincia, ¿no?, y de un distrito, que comenzaron costando 225 millones aproximadamente. Creo que ahora, que todavía no se terminan, ya estamos gastando 600 millones. ¿Qué nos dice esto? Manera como se gasta, calidad del proyecto, y ese es un tema de capacidades, en principio, pero también un tema de actitudes. Es decir, ¿qué tanto queremos nosotros que las cosas salgan bien y sean correctas? Y esa actitud me parece que nos falta. Es la energía que carecemos o que es muy poca, que hace que todos los esfuerzos se pierdan, ¿no?
Entonces, en esa medida creo que es lo que deberíamos trabajar. Y nuevamente, instituciones como el IPE, como las universidades, en este caso mi universidad, la Universidad de Cajamarca, deberíamos tener un diálogo más fuerte, más cotidiano, con la finalidad de ir avanzando, ¿no?, en estos temas. Como esta es la única pregunta, muchísimas gracias a quien la ha hecho. También yo quiero hacer una aclaración muy personal. No soy doctor, soy simplemente economista y agradezco a todos quienes han tenido la amabilidad de decirme doctor. Muchísimas gracias y a su disposición. Muchas gracias, señor Vargas. Gracias a ambos por las exposiciones y también a todos los que han dejado sus preguntas. La casilla sigue abierta. Vamos a continuar ahora con el programa y luego tendremos un espacio hacia el final para hacer más preguntas, en este caso a Diego Macera y a Óscar Mendoza, que son los siguientes ponentes. Ahora le doy la palabra a Diego, él es gerente general del IPE, y nos hablará sobre los logros y retos del desarrollo económico y social de Cajamarca. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, María Pía, por la presentación. Como les decía al inicio, la verdad que para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok. A ver, el enfoque de esta presentación, quisiera no repetir mucho de lo que ya dijeron los expositores anteriores, con lo cual de repente me voy a centrar en algunas partes de coyuntura más nacional y en algunos momentos también virando hacia el futuro, ¿no? Y hacia algunos retos pendientes y cosas con las cuales deberíamos empezar a trabajar y a las que deberíamos prestarle atención. A ver, para los que me han escuchado en algún momento antes, bien saben que a mí me gusta empezar este tipo de presentaciones, de comentarios, con una visión de largo plazo, con una visión nacional que abarque pues décadas y que nos pueda decir a dónde estamos parados, ¿no? de dónde vamos, de dónde estamos empezando. ¿Ya? Y este gráfico de PBI per cápita creo que ayuda a ilustrarlo bien. Ya Osvaldo mencionaba algunas de las ventajas y limitaciones que tiene este indicador. Yo comparto los comentarios de Osvaldo, creo que si bien es imperfecto en varios sentidos, ayuda muchísimo, correlaciona muchísimo con el nivel de calidad de vida de los habitantes, ¿no? Es complicado encontrar un país en el que puedas decir, oye, tiene un per cápita muy alto y una calidad de vida muy baja. Es difícil. Y con eso en mente, quisiéramos acá analizar rápido cuál ha sido la evolución de este indicador de PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Es decir, ajustado por precios, en los últimos 70 años. El Perú tuvo varias décadas, ¿no? Prácticamente 3 décadas ¿no? de estancamiento económico que recién se empezaron a revertir digamos, parcialmente, con cierta timidez a partir de los 90s y luego con un poco más de velocidad, más pronunciado el crecimiento a partir de los 2000. Pero estas décadas, llamadas décadas perdidas, nos costaron muchísimo, ¿no? Fíjense, nosotros el Perú tenía un nivel de riqueza por habitante muy similar al que podían haber tenido Chile o Corea del Sur hacia mediados e inicios de la década de los 80, y luego estos dos países nos sacan una ventaja considerable, ¿no? Corea del Sur ya ni siquiera entra en el eje, ¿no? Y Chile casi no que duplica el nivel de per cápita que tiene hoy el Perú. Interesante también ver el caso de China, ¿no? Que venía desde abajo en los 50s, en los 60s, y luego la velocidad que agarra en los 90s y en la década de los 2000 es impresionante, y luego nos pasa claramente ya a partir de la década del 2010. Entonces, esto ilustra varios puntos, ¿no? Hemos perdido un montón de tiempo y el motivo por el cual perdimos este tiempo es principalmente por malas políticas públicas.
Ese es el motivo central, ¿no? A partir del cual tuvimos estas décadas perdidas por tantos años. Y la consecuencia es un deterioro de la calidad de vida para la población, ¿no? Es la imposibilidad de superar la pobreza. Y esto demuestra que malas políticas públicas tienen consecuencias muy, muy, muy reales para la población, ¿no? Y hay que tomarnos esto sumamente en serio al momento de tomar decisiones políticas y poner a las siguientes autoridades a cargo. Ahora, ¿cuánto tiempo perdimos? Fíjense, aquí hicimos un ejercicio pensando cuánto tiempo nos faltaría, en cuánto tiempo estaríamos al mismo nivel de per cápita, al mismo nivel de riqueza por habitante que tiene hoy Chile. ¿No? Nosotros tenemos ahorita más o menos un poquito más de $12.000 por persona, Chile tiene un poco más de 24, ¿no? Es casi exactamente el doble. ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar al 24? Bueno, ¿no? Mientras más rápido crezcamos, más rápido los alcanzaremos, ¿no? Pongámonos en un escenario optimista, digamos creciendo al 5%, ¿no? Podríamos tener el nivel de per cápita de Chile hacia el 2037, hacia el nivel de per cápita que tenía Chile en el 2021. No el mismo nivel de per cápita que tendrá Chile en el 2037, sino el mismo nivel de per cápita de Chile del 2021. Ahora pongámonos en un escenario mucho más negativo, ¿no? Creciendo al 2%, que es cercano a lo que muchos analistas estiman que creceremos este año, ¿no? 2,5%. A ese ritmo, el peruano promedio será igual de rico que lo que era el chileno promedio en el 2021, el peruano promedio lo será en el 2065. Es un montón de tiempo para esperar a ser igual de rico que lo que era el chileno promedio del 2021. Un escenario mucho más negativo, ¿no? Ya prácticamente no llegamos a converger, ¿no? Ya estamos hablando de 8 décadas, eso ya es prácticamente lo mismo que nada. Esto creo que ilustra bien, de nuevo, la importancia de la velocidad del crecimiento económico, y de nuevo, alguno podrá decir, ya, pero eso no es calidad de vida. Yo aquí diría, bueno, entonces encontremos evidencia sistemática de que el crecimiento no correlaciona con calidad de vida, y creo que eso va a ser imposible. ¿Cómo crecimos en los últimos años, ¿no? Y además, ¿cuáles son algunos de los retos que tenemos pendientes en nuestro sistema de crecimiento? Nosotros en el IPE sugerimos que estos son 5 pilares para la competitividad, ¿no? El primero, responsabilidad macroeconómica, ¿no? Es decir, el Estado no puede gastar mucho más de lo que le ingresa por impuestos, por lo menos no de manera sostenida, y esa es la parte de responsabilidad fiscal, ¿no? Y además hay un componente de responsabilidad monetaria, ¿no? De mantener el valor de la moneda, del sol, mantener la inflación ¿no? controlada, ¿no? En ese aspecto, en responsabilidad macroeconómica, tenemos un doble check en el Perú. Lo hemos hecho bastante bien en las últimas décadas. El segundo punto, apertura al mundo. El Perú quiere ser un país que interactúa con sus vecinos, que manda y recibe inversiones, manda y recibe productos, que es parte de la cadena global, ¿no? Por su posicionamiento, por su tamaño, el Perú necesita del resto del mundo para crecer, ¿no? Esta sobre todo ahora, pues en el siglo XXI, es indispensable para un país con las características que tiene el peruano, es indispensable estar conectado al resto del mundo, y creo de nuevo que esto es algo que hemos ido mejorando bastante en los últimos 20 años. Si bien siempre hay espacio para seguir mejorando, atrayendo inversiones, ¿no? Levantando algunas barreras fitosanitarias, quizá de envío de productos, la verdad es que el avance ha sido bastante bueno. El tercer punto, quizá el más importante de todos, es la libertad económica. Este es el corazón de todo el sistema, ¿no? Esto significa que en el Perú se intenta tener un respeto especial por las decisiones que los individuos y las decisiones que las empresas mismas toman libremente, y que ellos mismos saben qué cosa es lo mejor para su bienestar, ¿no? Y que las decisiones que tomamos de trabajo, de compra, de venta, qué precio hacemos, cómo lo hacemos, cuánto hacemos, todo eso está mejor delegado en las mismas personas y las mismas empresas
que en el Estado tomando las decisiones por nosotros. Por supuesto que van a haber algunas excepciones acá, hay mercados que no son por naturaleza competitivos, ¿no? Tienes fallas de competencia, tienes monopolios naturales, tienes varios temas en donde hay excepciones, pero son precisamente eso, son excepciones. La regla general es que confiamos en las personas, en las familias y en las instituciones privadas para tomar las decisiones que sean lo mejor para ellos mismos. El cuarto punto es la democracia y la institucionalidad. Aquí quizá esta es la pata más coja, ¿no? Aquí la verdad que el avance ha sido mucho más exiguo y hemos visto durante las últimas, sobre todo los últimos 5 años, pero no exclusivamente, ¿no? Todos los problemas que tenemos en este país ya desde la parte de institucionalidad y política, ¿no? Cuando no tenemos democracia sólida, instituciones sólidas, aparecen pues los espacios de corrupción, ¿no? Aparecen las ineficiencias, ¿no? Aparecen todo lo que hemos visto con tristeza en los últimos y aquí todavía hay muchísimo por mejorar. Y el quinto punto es el rol del Estado. Necesitamos un Estado fuerte, ¿no? Eficaz, eficiente, que pueda cerrar brechas, ¿no? ¿Qué cosa le corresponde al Estado, ¿no? Le corresponde ocuparse, ¿no? de que haya una provisión privada o pública, pero de educación de calidad, privada o pública de salud de calidad, ¿no? Ocuparse de que haya red de transporte adecuada, de telecomunicaciones, seguridad, justicia, ¿no? Hay tantas tareas que tiene el Estado por cumplir, y estas hay que separarlas necesariamente de las que no le corresponden, ¿no? Y aquí en particular la mala idea que suele ser tener un Estado, ¿no? Empresario, ¿no? El Estado explotador de recursos naturales, el Estado empresario de aeronáutica, ¿no? Y otras malas ideas que van saliendo por ahí a lo largo de los años. Entonces, ¿qué cosa hemos logrado en estas décadas? ¿Qué cambio ha habido estructural? Fíjense, en el periodo 75-92 habíamos tenido, el Perú era el último país en crecimiento económico de la región. Último, cero. Básicamente, prácticamente no crecimos, como veíamos en el primer gráfico que enseñábamos. Hacia el 90, ya en el periodo, digamos, de los 90, ¿no? Cambio de constitución, 92-93, 93 en adelante, hasta el 2021, el Perú pasa de ser el último al primero. Y cada uno dirá, bueno, pues es que esto fue por el boom de commodities y que tuvimos hace unos 10 años. Y parte de eso es cierto, pero también vale la pena recordar que el resto de países también experimentó el mismo boom, ¿no? Chile, ¿no? Primer productor de cobre, ¿no? Nosotros somos el segundo, ¿no? Bolivia con el gas, ¿no? Colombia, Ecuador, Brasil, México con el petróleo, ¿no? Argentina con commodities agrícolas, todo el mundo se benefició, toda la región, o casi toda la región se benefició con el boom que tuvimos hace 10 años. El Perú, sin embargo, de nuevo, en este periodo de casi 3 décadas, ha sido el que mejor ha logrado posicionar los incentivos para un crecimiento económico sostenido. ¿Qué cosa todavía creo es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra economía? Yo creo que es este, ¿no? Yo a veces digo acá, si yo tuviera una varita mágica y pudiera cambiar un tema económico, pudiera solucionar con una varita mágica un asunto estructural de la economía peruana, yo sugiero que sería este, ¿no? Tenemos a una proporción demasiado grande en nuestra población trabajadora, de nuestra PEA, laborando en empresas muy pequeñas, ¿no? Unidades productivas muy pequeñas que incluyen, y aquí en la parte micro de la izquierda estamos incluyendo a muchos independientes, ¿no? Micro estamos refiriéndonos entre 1 y 5 trabajadores. Y el problema es que estas microempresas suelen ser, y lo anticipaba también Osvaldo, muy poco productivas. Aquí, digamos, no hay ningún problema en sí, per se, con una microempresa. Una microempresa puede ser muy productiva. El problema es que la gran mayoría en el Perú no lo son, ¿no? Y la gran mayoría de independientes tampoco lo son. ¿Por qué? Porque no tienen acceso, pues, a las redes de proveedores, a las redes de clientes, no tienen acceso adecuado a capital, a sistemas de innovación, atracción de capital humano, y tantas cosas que se necesitan hoy día para ser una empresa realmente productiva en el siglo XXI. Y con eso, creo yo, estamos
estamos dejando pasar, no estamos aprovechando al máximo el talento y el esfuerzo del trabajo de nuestra población. Y ese es nuestro principal activo. Yo creo que el principal activo que tiene el Perú, que tiene Cajamarca, que tienen todas las regiones, es su propia gente. Y lo que tenemos que tener es un ambiente en el que la gente trabaje en unidades productivas que puedan pagar buenos sueldos y que, para la redundancia, sean realmente productivas. Fíjense acá a la mano derecha la diferencia, ¿no? Si un trabajador de la gran empresa produce como 100, ¿no? Un trabajador de la microempresa independiente produce como 5. Y eso necesariamente se traduce en menores sueldos. Entonces, ¿cómo aprovechamos que la innovación, el talento, el trabajo de las personas? Yo creo que parte pasa por tener a más personas trabajando en empresas que ya tienen estructuras y escala suficiente como para hacer línea de carrera y pagar sueldos decentes, ¿no? Y además con eso se puede financiar los sistemas de protección social que necesitamos. A largo plazo, y acá un poco parafraseando a Krugman, ¿no? La mejora sostenida de la productividad, pensamos, es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. A corto plazo podemos hacer varias cosas importantes, pero a largo plazo la mejora de la productividad es lo que nos cambia la calidad de vida, y eso creo que eso tiene que quedar muy claro. Pasamos ahora ya a ver algunos indicadores de la región. Algunos de estos los anticipaba Osvaldo, no me voy a detener demasiado en varios. Tenemos estadística, lamentablemente, solamente hasta el año 2020 de pobreza anual, ¿no? Y acá sí hay que notar que una mejora considerable en las cifras de pobreza, tanto a nivel nacional como de Cajamarca en las últimas décadas. Sin embargo, Cajamarca todavía se ha ubicado consistentemente con números por encima del promedio nacional. Antes de la crisis era el doble, un poquito más del doble en tasa de pobreza. Con la crisis económica del 2020, la tasa de pobreza nacional sube a 30%, la tasa de pobreza en Cajamarca sube 5 puntos porcentuales. Entonces, ese es el último acontecimiento importante registrado en esta estadística, pero vale la pena notar no solamente la evolución del último año que tenemos a disposición, sino también esta fuerte reducción, insisto, más o menos hasta el 2014, que estuvo acompañada, lógicamente, con un mayor crecimiento económico. En una visión un poco más amplia, más allá de la tasa de pobreza, y usando acá la metodología que promueve el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una distribución en niveles económicos, ¿no? En condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, clase media y clase alta para Cajamarca. Aquí la tasa de pobreza coincide con lo que, a pesar de que los umbrales son distintos, coincide con lo que registraba el INEI en la diapositiva anterior. Más interesante y aporta más quizá mirar el componente de clase media, ¿no? Que pasa de 7% en el 2005 en Cajamarca a casi 20% en el 2019, ¿no? No llega a triplicarse, pero va por ahí. No, acá estamos entendiendo clase media como aquellos con disposición de ingresos entre 12 y 62 dólares por persona por día. Interesante notar esa evolución, y si bien hubo un retroceso de estos 4 puntos porcentuales en 2019-2020, ojalá cuando salgan las estadísticas 2021, en un par de meses, podamos ver un regreso a números más parecidos a los que habían prepandemia. Respecto de la composición del producto, anticipaba algo Osvaldo también, no me voy a detener tanto. El PBI en la región, 20% dependiente de las industrias extractivas, 12% agropecuario, y luego el resto ya por debajo de 10%. Importante notar, a la mano derecha, hubo un periodo quizá demasiado largo de contracción económica, de debilidad en los números macro, que se puede ver con la línea esta que marca el producto, ¿no? El PBI, empezando en el 2013, ¿no? Y por lo menos hasta el 2016, 2017, ¿no? Cajamarca tiene un periodo sumamente largo de recesión o cuasi recesión económica, que costó empleos, que costó, ¿no? Lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Que costó cierre de negocios, ¿no? Mucho de esto relacionado a un debilitamiento
del ambiente para inversión en industrias extractivas, nuestros post-Conga. En cuanto a lo que ya, digamos, tener una visión un poquito más de corto plazo, lo que ha pasado en los últimos años, Cajamarca llega al tercer trimestre del año pasado, hasta ahí llega la estadística, ¿no? Casi al mismo nivel que lo que había tenido en la prepandemia, ¿no? Que es el rombito ese 0.2 al tercer trimestre del 2021 comparado con el tercer trimestre del 2019. Mucho de la recuperación se ha debido al sector construcción. Esto es una constante a nivel nacional. El sector construcción en Cajamarca y a nivel de Perú ha sido el sector posiblemente que más ha contribuido, que más ha crecido durante el año 21. Y eso compensa buena parte de la caída que hubo en la producción minera, ¿no? En parte por un agotamiento de reservas. En cuanto a puestos de trabajo de la región, ya teníamos hasta el tercer trimestre del año pasado niveles superiores a los que se habían registrado en la prepandemia. Esto es el trabajo de planilla. ¿No? Y a la mano derecha podemos ver la descomposición, ¿no? Una caída fuerte en el sector servicios, ¿no? Que es de nuevo lo que ha pasado también a nivel nacional, pero que fue más que compensada con las ganancias en empleo en el sector minero, comercio y construcción, ¿no? Estos son, ojo, insisto, solamente trabajadores de planilla. Importante notar para Cajamarca una fuerte caída de los casos registrados positivos por COVID-19. Esto es importantísimo obviamente para la salud de la población, ¿no? y eventualmente también para el desarrollo económico durante este año 2022, que todavía va a estar marcado quizá por la pandemia, y por eso es importante acelerar el proceso de vacunación, que es lo que vemos a la mano derecha, la descomposición que tenemos de avance por edad. No, podemos verla también, y aquí el economista Vargas nos invitaba a hacer las reflexiones sobre el mapa de la región. Yo comparto absolutamente la importancia de tener estas reflexiones, no solamente acotadas a nivel nacional, sino en la medida que se pueda por provincia y por distrito. En ese espíritu es importante tener en cuenta estos retos como el de vacunación y cómo se diferencian, cómo el promedio se gana matices cuando se somete a la descomposición por provincia, ¿no? Y podemos ver los avances en Otumasa o Cajamarca versus lo que tenemos en Celendín o San Marcos, San Ignacio, con tasas de avance por debajo del 60%. Rápidamente podemos ver parte del tema de competitividad. Cajamarca, en la última edición del INCORE, la que tenemos en el 2021, aparece en el puesto 21 de las 25 regiones evaluadas, separando Lima metropolitana de Lima provincias, Lima y Callao de Lima provincias. Aquí la siguiente edición, 2022, debería estar saliendo en un par de meses. Esa será la 10ª edición del INCORE, que es un ranking que el IPE publica comparando las regiones que tenemos aquí en la imagen en función a 40 variables agrupadas en 6 ejes, que son los que tenemos a la mano derecha: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e institucionalidad. La barra roja que vemos es el resultado, el puntaje que tenemos para 3 regiones, para Cajamarca, ¿no? Y ahí, a manera de ilustración, de referencia, tenemos también los casos de La Libertad y Piura. Algunas, obviamente no vamos a ir por las 40 variables, solamente un pequeño esbozo de algunas que son particularmente importantes, ¿no? En la medida en que Cajamarca tiene limitaciones para salud y educación, quizá vale la pena hacer un zoom en algunas de estas variables destacadas. Importante notar que la tasa de anemia infantil es de las más bajas que tenemos registradas a nivel nacional, ¿no? Si bien en algún momento se empezó en tramos más altos, ¿no? Fíjense, por lo menos la estadística que tenemos al 2010,
Ya desde el 2014, 2015, Cajamarca está las tasas de anemia infantil están ostensiblemente por abajo del promedio nacional. En cuanto a desnutrición crónica, sin embargo, la región todavía duplica lo que se tiene en el promedio Perú. Hay dos variables rápidas para la parte de salud. Para la parte de educación, tenemos indicadores relacionados con infraestructura. Acá Cajamarca en su posicionamiento de acceso a Internet en colegios o colegios con los 3 servicios básicos. En general, yo los invito a los académicos, estudiantes, tomadores de decisiones, a visitar la página web incoreperu.pe, donde pueden encontrar todas estas variables, muchas más, la comparación y desagregación por región. Creo que es una herramienta bastante útil para la toma de decisiones y en ciertos casos también el ejercicio académico. Respecto del presupuesto, aquí algunas de las preguntas a los expositores anteriores estuvieron vinculadas a este tema. Ojo que el presupuesto para inversión pública durante el año pasado tuvo un récord, ¿no? Para la región Cajamarca, de casi 3.000 millones de soles, ¿no? De los cuales, y esto es bien importante, de los cuales la gran mayoría, casi el 90%, estuvieron distribuidos en el gobierno regional y local, ¿no? El resto en el gobierno nacional, ¿no? Básicamente ministerios, y quienes se llevaron la mayor parte de la torta fueron las municipalidades provinciales y municipalidades distritales, ¿no? Ahora, esa es la asignación de presupuesto, la ejecución es otra cosa. Mencionaba Osvaldo también un poco sobre este tema. Tenemos a la mano derecha algunas estadísticas al respecto. Cajamarca con ratios de ejecución más bajos que el promedio nacional a nivel de gobierno regional, básicamente iguales que el promedio nacional cuando se trata de la ejecución dentro de municipalidades. Voy a pasar esta un poco más rápido por tiempo. Y ya para ir cerrando, Cajamarca y el Perú han mejorado bastante en los últimos años, se vea como se vea, si bien se sintió un proceso de desaceleración, quizá incluso más marcado en la región, en los años de lo que conversamos, este proceso de recesión. El avance está, pero los retos son todavía bastante grandes, muchos los hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Pensamos que la inversión, sobre todo la inversión privada, es un eje fundamental para el despegue de la región. Mencionaba Osvaldo también el potencial que tiene Cajamarca en cuanto a proyectos de inversión minera. Son, si no recuerdo mal, unos 18.000 millones de dólares que tiene la región en proyectos potenciales, ¿no? que podrían generar una escala suficiente, ¿no? Para empezar a hablar ya pues de un hub minero del norte, ¿no? Algo un poco similar a lo que se ha intentado en Arequipa con apoyo de la CAF, del MINEM. En Cajamarca se podría hablar de algo similar, ¿no? Que tiene que ver mucho con desarrollo de proveedores y otras tecnologías para la industria, ¿no? Alrededor de los nuevos proyectos que ojalá puedan salir pronto, ¿no? Estamos con Chiquillay, tenemos el foro de Yanacocha, ¿no? Ahí están pendientes La Granja, está pendiente Galeno. Son proyectos de gran escala, ¿no? Que podrían, de nuevo, por su envergadura, cambiar la forma en que trabaja el sector ahora para ganar muchísima más eficiencia y creo también, y quizás sobre todo, muchísima más integración con proveedores y con economía local. Un poco de eso, insisto, es lo que se está tratando de hacer en Arequipa. Pienso que Cajamarca podría también tener la misma oportunidad. Hay una responsabilidad enorme al momento de elegir autoridades. Decíamos 90%, casi 90% del presupuesto para inversión estaba en manos de las autoridades locales que se van a elegir ahora en octubre. Entonces, cuando hablamos de cierre de brechas, hacia aquí es donde tienen que orientarse los esfuerzos. Y pensamos finalmente que la colaboración del sector público-privado es absolutamente indispensable. Cierro con esta diapositiva. Al comienzo, la primera diapositiva, hablábamos sobre el Perú en el contexto de largo plazo de los últimos 70 años, ¿no? Y la evolución del PBI per cápita y cómo se comparaba con otros países.
Yo quisiera cerrar con más o menos la misma idea, pero ya no hacia atrás, sino hacia adelante. ¿No? El PBI per cápita proyectando, simulando escenarios, ¿no? Obviamente ajustando por crecimiento poblacional y esto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el Perú crece al 2% sostenido por 30 años? Tendríamos más o menos el mismo nivel de per cápita que tiene hoy Costa Rica en 30 años. Pienso podríamos hacerlo bastante mejor. Al 3%, el peruano promedio tendría más o menos el mismo nivel de per cápita que tiene el chileno promedio hoy. 30 años, pienso de nuevo, deberíamos poder hacerlo mejor. 4%, eso ya se pone más interesante, ¿no? Al 4% por 30 años, el peruano sería igual de rico, más o menos igual de rico de lo que es una persona hoy en Polonia, de lo que Hungría, ¿no? Un país ya considerado en el eje, en el límite de pertenecer a las naciones desarrolladas. 4% por 30 años. 5%, eso ya es un reto más interesante. 5% ya es un país como España, como Nueva Zelanda, como Francia, es el nivel de riqueza per cápita. Y 6%, creciendo el 6%, un Dinamarca, un Alemania, un Estados Unidos. Entonces, no, más allá de cuál sea el número exacto, creo que esto ilustra bastante bien la importancia que tiene el crecimiento sostenido, el crecimiento a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que yo sugiero y sugerir a lo largo de la presentación, lo que al final cambia la calidad de vida de la gente. Y sobre esto es lo que deberíamos estar hablando muchísimo más. Con eso culmino la presentación y agradezco muchísimo por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta y comentario subsiguiente. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes que han estado dejando sus preguntas. Al final del evento responderemos algunas más, pero por ahora vamos a darle pase al señor Óscar Mendoza. Él es decano del Colegio de Economistas de Cajamarca y presidente anterior de la Cámara de Comercio y Producción de la región. Muchas gracias, señor Mendoza, por acompañarnos y le cedo la palabra. Está en mute, no le escuchamos. Bien, buenas tardes con todos los asistentes. Muchas gracias, María Pía, por la presentación. Aprovechar esta primer instante para manifestar mi aprecio por el IPE, por la organización de este foro tan importante para Cajamarca. Y en este contexto, plantear que esta instancia del IPE es una de las instancias anuales de sesiones y foros de información que ya tiene Cajamarca, ¿no? Recordemos que tenemos cada trimestre el informe de monitoreo del desempeño de la actividad productiva del departamento de Cajamarca, que lo organiza la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, que nos presenta indicadores importantes. Allí, para complementar algo que dijo Diego, ya con los indicadores del cuarto trimestre, se ha confirmado que se ha cerrado la etapa de reactivación, es decir, al cuarto trimestre, Cajamarca ya tiene el mismo nivel que tenía en la prepandemia, y esto pone el marco para plantear el tema de crecimiento. El otro foro importante que también se viene organizando en Cajamarca cada trimestre es el informe de coyuntura empresarial del Banco Central de Reserva, que también es otro espacio importante para compartir. Se une también, ya desde hace un año, el informe de coyuntura del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es un foro anual específicamente para el análisis del empleo, sobre la base de los resultados de la encuesta nacional de hogares, que suele ser alrededor del mes de mayo, junio, y este foro tan importante del IPE que hablamos sobre competitividad. Yo quiero centrar mi participación en 6 temas en específico. En el mismo sentido que Diego, dar esta visión de largo plazo del tema de la pobreza. Los datos que nos presentaron son del 2014, pero siempre es importante partir de la base inicial. La pobreza se empieza a medir en los departamentos del Perú en el año 1997, con la primera encuesta nacional de hogares,
En aquel entonces, Cajamarca tenía un 84% de incidencia. Viendo los gráficos, hemos llegado hasta un 32% en el año 2019 y una subida por consecuencias de la pandemia a casi 42%. Pero lo interesante del tema de Cajamarca y pobreza es que la situación hubiera sido peor. Hubiera sido peor, ¿por qué razón? Porque Cajamarca solamente tuvo una cuarentena. Y aquí hay un rol bien interesante que hay que resaltar y probablemente el público no lo conozca. Hubo una concertación entre el sector privado y el sector público a raíz justamente del reporte, el segundo trimestre del INEI sobre la caída impresionante en la pobreza como consecuencia de la pandemia, y las autoridades y el sector privado del conjunto del departamento de Cajamarca acordamos no volver a ir a una cuarentena. Y por esa razón, el sector privado, con el sector minero, con las cámaras, lograron pasar de 2 plantas de oxígeno que tenía el departamento, ahora 12 plantas de oxígeno. La región que tiene las mejores condiciones para poder soportar una siguiente pandemia, si lo podemos llamar así. Pero este esfuerzo de concertación plantea justamente un camino importante para seguir trabajando el tema de la pobreza. La explicación de por qué se ha reducido la pobreza de manera importante, yo voy a citar 2 trabajos fundamentales que son evidencia empírica. El primero es el que escribieron Fernando Aragón y Juan Pablo Rull en el 2013, alrededor de la cadena de abastecimiento del sector minero, y encontraron evidencia que las compras locales, el empleo local y las acciones explican la mejora en los ingresos reales de la población de alrededor de 150 kilómetros de las operaciones mineras, y como consecuencia de la reducción de pobreza. No hayan evidencias sobre el tema del canon. Sobre el tema del canon voy a comentar otro aspecto más específico con otra investigación. Y el otro trabajo es el que me tocó realizar el año 2016, elaborando un modelo de equilibrio general con el propósito de encontrar justamente esta relación. Y la relación era una inelasticidad negativa, por supuesto, porque a mayor inversión privada, menor reducción de la pobreza. Por cada 1% que crece la inversión privada en el departamento de Cajamarca, la pobreza se reduce en menos 0.54%. Estas son las 2 evidencias empíricas más importantes que nos hacen afirmar, tanto lo que manifestaron Diego como lo que manifestaron Osvaldo Molina, de que la inversión privada es el camino para seguir reduciendo la pobreza. La inversión privada, es cierto, ha venido del sector minero. Y tocando algunos temas de competitividad, yo voy a aportar otras estadísticas adicionales para ver que hemos perdido competitividad en el sector minero. En el periodo 1990 al 2000, como Perú, como país, sacar un proyecto de gran envergadura minero nos demoraba 5 años. En el periodo 2000 al 2010, sacar un proyecto minero nos demoraba 10 años. En el periodo 2011 al 2020, sacar un proyecto minero nos demoraba 15 años. Por lo tanto, hay un tema subyacente a este aspecto. Y el tema subyacente que tiene que ver con conflicto social, pero no es un conflicto social generado por las empresas mineras. Es un conflicto social de los grupos antiinversión que se mueven alrededor de las empresas. Y la fiebre que tuvimos en Cajamarca con Conga se explica porque tuvimos una fiebre anterior que se llamaba Quilish, que fue proyectos parados. La fiebre de Conga se contagió y pasó a ser la fiebre Tía María. Y la fiebre Tía María se contagió y ahora pasa a ser la fiebre Bambas. Esa mala experiencia de cómo los cajamarquinos y los peruanos y el Estado peruano resolvimos los temas de minería, y esto está manifestado además por un trabajo que hemos hecho esta semana con los alumnos de evaluación de proyectos de la Universidad Nacional de Cajamarca. Hemos estimado el costo de oportunidad de la inversión minera en Cajamarca. En el quinquenio del año 2000, el costo de oportunidad capital del sector minero era 11.2%. En el quinquenio del 2005, 12.8%. En el quinquenio del 2010, 14.1%.
En el quinquenio del 2015, 15.7%, y en el quinquenio del 2015 al 2020, 16.1%. Es decir, todo el costo social se termina trasladando a una tasa de descuento que hace menos competitivo al sector minero. Y esta es parte de las acciones que tenemos que reflexionar. El otro punto que tiene que ver con pobreza y que tiene que ver con crecimiento, y una de las razones por las cuales yo hace muchos años vengo diciendo el crecimiento no va a ser sostenible, así crezcamos a tasas de 6-10%, en la medida que no resolvamos el tema de capital humano específico. En el departamento de Cajamarca, el año 2001, que es la primera estadística que podemos tener, haciendo una proxy al capital humano específico como aquella población económicamente activa, con al menos estudios superiores, era de 10%. Al 2020 fue de 18%. Pero post-Conga, esa proporción que llegó a ser 19% cayó a casi 12%. Es decir, los conflictos sociales y la corrida de inversión también terminan corriendo a la mejor gente que tiene Cajamarca para ayudar a sacar. Y este es un tema bien importante para la reflexión. ¿Por qué razón? Porque realmente ni el Ministerio de Educación, ni la Dirección Regional de Educación que estuvo a cargo en los años anteriores, el planeamiento de la política educativa, le ha puesto foco a este tema. Recién, justamente a iniciativas de coordinación del sector privado y sector público, le estamos poniendo énfasis a tratar de hacer cosas diferentes para poder voltear esta situación en los siguientes 15 años. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no nos ponemos las pilas y mantenemos ese mismo crecimiento del capital humano específico, nos va a demorar 50 años llegar al nivel per cápita de Lima. O sea, Diego ha mostrado una estadística bien interesante, como Perú, fundamentalmente es un promedio bastante sesgado por Lima, pero si lo empiezo a sacar por regiones, para el caso de Cajamarca nos va a demorar 50 años. Y si le agrego lo que le falta para alcanzar los datos que Diego ha manifestado, vamos a tener 70, 100 años. Ya no existiremos para poder ver ese bienestar. Por eso es que necesitamos hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes pasan por arreglos institucionales. Ese tema de arreglos institucionales va a ser lo último que voy a mencionar en mi presentación, porque creo que hay temas a profundidad a discutir. Voy a tocar el penúltimo tema, que es el tema de Cano. Han manifestado nuestros expositores la gran cantidad de recursos de Cano que ha tenido el departamento de Cajamarca. Les voy a comentar de una investigación que hicimos con Centro Huiña, que en el año 2017 agarramos toda la serie de tiempo de recursos de Canon del departamento de Cajamarca hasta el año 2017 incluido, sacamos todos los proyectos, todos los niveles de ejecución, y nos dimos cuenta de una característica bien interesante. Ustedes recuerdan que el año 2006 cambió la ley del canon por todo un movimiento social que existió en todo el Perú. Ese cambio de la ley del canon es un punto de quiebre. Es decir, pasamos de ejecutar proyectos del orden de los 600.000 soles en términos reales antes del cambio de la ley, a ejecutar proyectos de promedios de 150.000 soles después del cambio de la ley. Es decir, el cambio de la ley lo que hizo es atomizar los recursos del canon. En otras palabras, todos se pusieron de acuerdo y vamos a repartirnos la plata sin ser lo más eficiente posible. Entonces, Cajamarca, desde el momento que surge el canon hasta el año 2017, tenía cerca de 22.000 proyectos de inversión pública. Agarren la cifra, dividan entre los 22.000 y se van a dar cuenta que no es nada, no tiene nada de impacto. Y ninguno de ellos tenía una incidencia específica. En un trabajo posterior a esta investigación, me tocó hacer la relación justamente de todos estos proyectos, cuántos habían tenido alguna intervención de Contraloría. Más o menos Contraloría intervino como 15% de estos 21.000 proyectos, ¿de acuerdo? No tenía capacidad de intervenir a todos, sino ya los temas más resaltados. De ese 15%, el 60% tenía algún nivel de sanción, desde la administrativa, que es la más baja, hasta los casos penales que ya conocemos que involucran al pasado gobernador regional. Pero el tema es que estos proyectos no solamente estaban concentrados en el gobierno regional, sino que están concentrados en todos los municipios.
Junto con el tema de ejecución del canon, una de las características que encontramos es que el 80% de los alcaldes provinciales no ha terminado la secundaria. Esa es una consecuencia del bajo nivel de capital humano que tenemos. Por lo tanto, es obvio que las personas que les toca administrar los recursos no tienen ninguna la competencia. Y eso no se resuelve necesariamente por ponerles técnicos o asesores, porque no tienen la capacidad de comprender el funcionamiento de la política pública. Y un ejemplo es nuestro propio presidente y los errores que viene cometiendo. Lo mismo sucede a nivel local. Y en este sentido se necesitan arreglos institucionales. Arreglos institucionales de cifra, yo también coincido que hay que cambiar esa proporción tan grande de microempresas que se debe a estos errores que a veces se enarbolan como banderas en que la solución a tu pobreza es ser empresario. Y en realidad no es una empresa cuando existe una sola persona, es un oficio. Y creo que nuestro marco normativo tendría que empezar por hacer esa sinceramiento. Hemos visto que cuando salió el régimen tributario MIPE, se produjo un sinceramiento bastante importante en la cantidad de microempresas. Yo creo que una segunda reforma tributaria tendría que ir al sinceramiento de reconocer a empresas a partir de una cantidad mínima de trabajadores, porque no es posible que tengas empresas que declaran actividad comercial y tienen 0 trabajadores. Mejor cambiarlas de régimen y que sea un régimen específico dentro de la 4ª categoría. Pero el otro arreglo institucional tiene que ir a ver con los incentivos que existen en el aparato político para que vaya la mejor gente a administrar los recursos públicos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien quiere ser alcalde de Cajamarca, más o menos su presupuesto para hacer la campaña, para hacer una campaña decorosa y poder llegar al segundo, tercero, primer lugar en una elección, no baja de 4 millones de soles en una ciudad como Cajamarca. Un alcalde no gana esos 4 millones de soles en los 4 años que le toca. Entonces, si alguien quiere, necesariamente va a tener que pagar favores y eso fortalece el tema de la corrupción. Tenemos que volver a discutir la necesidad del financiamiento público a los partidos políticos y la necesidad de establecer más requisitos para que no haya tantos partidos políticos. Este es como un tema para atacar la corrupción. Un segundo aspecto en el tema de la regla institucional es que se tienen que generar incentivos tributarios para, coincido con, y hemos hablado muchas veces con el profesor Víctor Vargas, desaparecer distritos, ¿no? Un incentivo muy simple y temporal es aquellos distritos que quieran unirse, el gobierno nacional puede poner un 50% adicional del presupuesto de ambos juntos para unirse. Lo propio puede ser para los gobiernos regionales. Y lo otro tiene que ver con el tema de certificación de municipios o niveles del gobierno subnacional al mismo estilo que tiene Colombia. Es decir, no es posible que tengamos una mala autoridad y que no podamos revocarla, porque evidentemente el proceso revocatorio es complicado. Las autoridades son elegidas para poder tener una ejecución presupuestal decorosa. ¿Qué sucede en Colombia? No cumples el primer año, te modestan y te intervienen. Y el segundo año no te revocan. Como no tienes capacidad para cumplir, simplemente el órgano superior designa un administrador temporal por los 2 años que quedan. La población no tiene por qué sufrir con una mala autoridad. Y tendríamos que empezar a discutir este tipo de arreglos institucionales que son reglas de juego para que las cosas funcionen mejor. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Óscar, por la explicación tan clara. Muchas gracias también, Diego. Hemos ido recopilando algunas preguntas que me gustaría ahora hacerle a cada uno, empezando por Diego. La primera es, la apertura al mundo no solo se debería dar al importar materia prima, sino darle un valor agregado. ¿Cómo lograríamos la apertura de forma industrializada? A ver, yo creo que hay a veces un poco de desconocimiento en esta discusión de valor agregado. Lo cierto es que con una definición un poco más precisa de valor agregado, ¿no? Que tome en cuenta el valor agregado bruto, ¿no? Que tome en cuenta el precio de los insumos. La verdad es que
uno puede notar que la actividad de explotación minera tiene un alto índice de valor agregado. A diferencia de procesos posteriores, ¿no? Que son normalmente los que se necesitan para hablar de actividad industrial, ¿no? Estamos hablando ahí de procesos de fundición, ¿no? Refinación, ¿no? Que típicamente además pueden venir con consecuencias ambientales complicadas, ¿no? Como es el conocido caso de la Oroya. Donde yo creo, en vez de hablar de procesos posteriores a la explotación minera, que son estos los que menciono, ¿no? Ya después para dar paso a los industriales, yo creo que deberíamos estar hablando más de los procesos anteriores, ¿no? Que tienen que ver con la formación de proveedores y cadenas de proveedores con alto valor agregado, como los que se pueden ver en otros países con industrias desarrollados, ¿no? Y que tienen industrias fuertemente vinculadas a la explotación de materias primas, ¿no? O sea, pensando, hay varios casos, ¿no? Tienes ¿no? Noruega por un lado, tienes obviamente Canadá, ¿no? Un caso de repente particularmente interesante para nosotros puede ser Australia, ¿no? Que es un poquito más cerca a Chile, ¿no? Pero pensamos el caso de Australia, por ejemplo, en donde no recuerdo la cifra exacta, pero digamos, si el PBI de Australia es más o menos 5% del PBI viene de la industria minera extractiva, casi otro 5% viene de las industrias relacionadas al sector de alto valor agregado, ¿no? Muchas de ellas vinculadas a la exportación, ¿no? de maquinaria para minería, de servicios profesionales para minería, explotación, geología, etcétera. Y hacia eso es hacia lo que nos deberíamos mover, y era un poco a lo que hacía referencia también cuando hablaba de la oportunidad que tiene Cajamarca para hacer el hub minero del norte, con estos enormes proyectos que hay alrededor, ¿no? Y el potencial de desarrollo y anclaje con proveedores. Creo que hacia ahí va la discusión de valor agregado en minería, en encadenamientos hacia atrás, más que pensar en encadenamientos hacia adelante que se han intentado antes, forzados de una manera u otra, y la verdad es que en el mercado actual, con refinerías que están en Asia, se hace muy difícil competir y sacar verdaderamente lo que queremos, que es más valor agregado para nuestros productos. Gracias, Diego. Voy a hacerte una más por temas de tiempo y luego pasaré a la pregunta para Oscar. ¿De qué forma el Estado debería intervenir para disminuir el desempleo informal en Cajamarca? ¿Debería el Estado crear puestos de trabajo ajustados a la preparación y especialización del poblador? ¿O más bien solo se debería ajustar a la realidad del mercado estructural permanente? A ver, yo creo que el Estado tiene mucho que hacer en el mercado laboral, pero creo que dentro de lo que le corresponde hacer no se incluye crear puestos de trabajo directos. El Estado existe para proporcionar servicios básicos a la población, ¿no? Siempre que el mercado no pueda hacerlo, ¿no? Para cerrar brechas, y para eso necesita lógicamente contratar personas. No, pero yo a veces advierto aquí la tentación de poner la carreta por delante de los caballos, ¿no? Y empezar a contratar personas en el sector público por el simple hecho de contratar, ¿no? Y luego le encontramos una actividad que hacer. Debería ser al revés, ¿no? Tenemos una actividad que queremos cerrar, una brecha que queremos cerrar, una actividad del sector público que necesitamos implementar, y a partir de eso buscamos la manera más eficiente de hacerlo con el perfil adecuado. Esa es la manera de entender el trabajo en el sector público, ¿no? Hay una necesidad, identificamos la necesidad, identificamos cuál es el perfil que mejor se ajusta, la manera más eficiente de lograrlo, y en base a eso contratamos a una persona. Creo que es un error que se repite bastante, ¿no? Empezar pensando, bueno, vamos a contratar, cuántas personas necesitamos, cuánta plata tenemos, contratamos a esta cantidad de personas y luego le buscamos qué hacer. En realidad,
el sector privado, además, es el que es el productivo, ¿no? El sector público, casi por definición, no es el sector productivo, ¿no? De hecho, la manera de pagar los recursos que se usan en el sector público viene necesariamente a través de los impuestos que se le retienen al sector privado, ¿no? No hay realmente otra manera de hacerlo. Y además, ya por simples dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de la PEA total, ¿no? La población económicamente activa en el Perú, estamos hablando de, pandemia cambió un poco, pero digamos entre cerca de 17 millones de personas, de las cuales más o menos 1 millón está en el sector público, ¿no? Y eso sumando ¿no? Policías, médicos, maestros, jueces, ¿no? Obviamente todos los burócratas, municipalidades, ministerios. No, entonces, en realidad la gran mayoría está en el sector privado, la gran mayoría informal. Cuando hablamos de inversión privada versus pública, más o menos es una figura en el mismo sentido, ¿no? 80% de la inversión en el Perú es privada, 20% es pública. Entonces, lo que le corresponde aquí al gobierno nacional y regional y subnacional en general es crear las condiciones para que haya un mayor incentivo para la contratación y la inversión, ¿no? Eso es lo que le corresponde hacer al gobierno, y eso está muy lejos actualmente de pensar que se tiene que quedar de brazos cruzados, ¿no? Hay una agenda pendiente enorme por aquí. De acuerdo, muchas gracias, Diego. Para finalizar, me gustaría hacerle una pregunta a Oscar, que la hace Mirza Stopilko. Ella fue además integrante de la Red de Jóvenes Líderes del 2021, que es un programa que nosotros tenemos en el IPE, que les invito a revisar también en la web. Muchas gracias, Mirza, por tu pregunta. Nos pregunta cuáles podrían ser las estrategias que debería implementar el gobierno regional entrante para promover las inversiones mineras pendientes, esto sin desatar mayor conflictividad social. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. A ver, el gobierno regional tiene un problema complicado, es un problema de sostenibilidad fiscal, que ya viene arrastrándose desde hace unos años atrás, que la suerte de esta subida de precios de los metales internacionales lo ha hecho que pase desapercibido. ¿Cuál es ese problema? Es que el gobierno regional de Cajamarca es uno de los más endeudados, tiene una deuda con el banco japonés, por las inversiones que no se hicieron bien en tema de electrificación rural y saneamiento de las 13 provincias, y que tiene comprometido recursos de canon para pagar justamente esta deuda. Es por eso que en las estadísticas que ustedes mencionaron, el gobierno regional no tiene una gran participación. ¿Por qué razón? Porque está comprometido una buena cantidad de los recursos de canon para el pago de esta deuda, que debe finalizar hacia finales del año 2023 o principios del 2024, si no me equivoco. Y en ese sentido también tiene el tema es que no hay nuevos proyectos mineros. Y si nosotros le ponemos los 15 años que demoran en sacar esos proyectos mineros, el gran problema que tenemos es que Michiquillay lo podemos ver de aquí a 15 años, con suerte, que es uno de los más avanzados. Recordemos que la granja fue devuelta por un tema técnico, así que va a haber una nueva licitación, a eso podría arrancarse una mayor cantidad de años. El galeno depende de que MMG logre llegar a su punto de equilibrio, para que recién empiece a haber MMG otros proyectos. Entonces la cartera de proyectos de Cajamarca, que es tan buena, realmente está mucho, ¿sí? Y esto yo le recomiendo a quien quiera ser gobernador regional que empiece a hilar fino de cómo va a manejar sus presupuestos, porque recursos para invertir no va a tener. Ese es el gran problema. Lo que sí hay que hacer, y eso en alguna oportunidad lo manifesté, es generar nuevamente un arreglo institucional, porque sabemos que la evidencia empírica nos dice que la inversión privada genera ingresos reales y mejora la pobreza. Lo que tenemos que hacer es, sobre los territorios donde existen los proyectos, ir haciendo adelantos de inversión pública. Pero esto requiere buena fe por parte del gobierno nacional y sobre todo de los gobiernos regionales y locales, de asegurar el tema de paz social. Con esto también quiero responder una de las últimas preguntas que han hecho.
En realidad es un mito de que el tema de conflictividad alrededor del sector minero sea exclusivamente ambiental y que sea mina versus población. En realidad es un juego muy complejo, ¿de acuerdo? Hay intereses de empresarios locales, hay intereses de empresarios de alrededor de las empresas de las compañías mineras, hay intereses de políticos, hay intereses de autoridades, hay intereses de los grupos ambientales, y todo este conjunto de actores desarrolla sus estrategias para ver cómo jalan o cómo ganan sus intereses. Lo que sí es evidente, y hay evidencia empírica, es lo siguiente, es que cada vez que se anuncia un proyecto importante o la entrada de operación de algo importante, a los 2, 3 días empiezan a ver las acciones de las ONGs y de los grupos anti-inversión para poder bloquear estas iniciativas. Esa evidencia empírica existe, ¿correcto? Es una regularidad. Lo hemos vivido en Cajamarca, justamente esta investigación que genera el índice de riesgo social para el caso de Cajamarca, documenta todos estos hechos, y si uno agarra esto, lo correlaciona con los anuncios, encuentra los puntos de quiebra en las acciones, y después cuando las acciones antimineras terminan paralizando proyectos, tiene impacto directo en el valor de estas acciones. ¿De acuerdo? O sea, existe evidencia empírica de estos actos correlacionados. No es algo que Oscar Mendoza opina, es algo que está basado en evidencia empírica, y los cajamarquinos tenemos que salirnos de ese juego y empezar a analizar justamente las estrategias que aporten a nuestro desarrollo. Ese es el punto de reflexión que planteo para esta última pregunta, y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Oscar, Víctor, Osvaldo, Diego, y a todos los más de 400 asistentes que siguen hasta ahora conectados por aquí, y a todos los que están también en nuestra página de Facebook siguiendo el evento. Vamos cerrando así este foro. No sin antes recordarles que mañana tenemos una clase de economía pública, a la que también están todos invitados a las 6 de la tarde. Y con eso creo que podemos terminar. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a todos. gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchísimas Chao. gracias. Hasta una próxima oportunidad.